Tal como estuvimos viendo ayer, cuando seleccionamos Estado de México, pulsamos Aceptar y se carga el árbol explorador, tal como observamos, correspondiente al desarrollo de programas internos de protección civil, pero para la normativa del Estado de México. La toma de datos es similar. Respecto a datos de la actividad, se pone aquí responsable o jefe de la unidad interna de protección civil, responsable operativo, jefes de piso o de área, etc. El resto va a ser similar. El contenido del árbol comienza desde el primero de los ítems, tal como estamos observando, con ya la referencia a la norma técnica 001 del 2016, que establece los lineamientos y las especificaciones para elaborar los programas de protección civil. En cuanto al contenido de los ítems, veamos, por un lado, aparecen datos de la organización, descripción del inmueble y del medio físico, identificación, cuantificación y población permanente y eventual. Bueno, y luego dentro de estos diferentes apartados, pues vamos a ir cumplimentando los diferentes datos que se nos van a ir solicitando. En cuanto al resto, es decir, en cuanto a organización, en cuanto a funciones y obligaciones, pues ahí las tenemos basadas en la normativa. Ya si nos centramos no solamente en los datos de la organización, sino en el propio contenido del programa interno de protección civil, nosotros, para darle compatibilidad con Ciudad de México, pues hemos puesto plan operativo, plan de contingencias y plan de continuidad de operaciones. En el supuesto que no se quiera nada más que el plan operativo, pues ya sabemos que utilizaremos de todas las posibilidades que tenemos solamente la del plan operativo, es decir, los tres subprogramas que establece, por un lado, la NTE 001. Bien, el subprograma de prevención comienza con lo que sería la organización, el marco jurídico interno, es decir, aquí hacemos ya referencia a la NT 001, a la norma oficial mexicana, etcétera, ¿de acuerdo? Y vamos poco a poco y siguiendo el orden establecido en dicha normativa, pues a definir la unidad interna central, en el supuesto de que haya unidad interna central, unidad interna de protección civil, con las funciones y responsabilidades, número de integrantes y tipo de brigadistas, responsable, responsable operativo, jefe de piso de área, personal operativo de la unidad interna, con la definición de las brigadas de prevención, primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate, y por supuesto hemos añadido la brigada de carácter multifuncional. De esta manera, si tenemos una brigada de carácter multifuncional, pues igualmente podemos definirla. También hemos puesto la estructura, vamos a ver que no se salga de pantalla, la estructura que va a tener la unidad interna de protección civil y la unidad interna central. Este diagrama lo incluiríamos. Identificación y localización de riesgos, es decir, que tendremos documentación gráfica e identificación con diferentes posibilidades de aplicar metodologías diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente vamos a definir e identificar los riesgos, sino que para establecer una correcta clasificación de los mismos podemos evaluarlos en función de diferentes metodologías, concretamente todas estas que tenemos aquí. La metodología MESERI, única y exclusivamente para el riesgo de incendio, y cualquier otra de las metodologías, tal como estamos viendo, pues permite definir cuáles son los riesgos o amenazas que tenemos en las instalaciones o en la organización, ¿vale? O en el inmueble en definitiva, y seleccionarlos por la clasificación hidrometeorológicos, geológicos
químico-tecnológicos, socioorganizativos, sanitario-ecológicos y astronómicos. Esos astronómicos ya sabemos que la normativa actualmente no los contempla, pero hemos puesto como algo diferente impacto de asteroides, caída de meteoritos, tormenta solar, caída de basura espacial, etcétera. Cuando vamos a coger, por ejemplo, en sanitario ecológicos, tenemos, por ejemplo, todos los escapes y nubes tóxicos con los agentes que hay, por ejemplo, el número CAS, el número CE, el número ONU, ¿de acuerdo? Con los caracteres de detención, riesgos para la salud y los criterios para la evaluación del riesgo aplicando esta metodología. Bien, y esto sería con relación pues a identificación de riesgos. En cuanto a la documentación gráfica que se acompaña, plano croquis de aquí, pues con los digamos requerimientos que va a tener este plano que vamos nosotros a introducir. Pasamos al siguiente apartado y sería planeación y establecimiento de medidas preventivas, delimitación de zonas seguras, directorios e inventarios, señalización, programa de mantenimiento, medidas y normas de seguridad, equipo de protección personal para la atención de emergencias, programas de capacitación, difusión y concientización, realización de simulacros y calendario de actividades. Bien, en cuanto al subprograma de auxilio, vamos a cerrar los diferentes apartados del subprograma de prevención, pues tendremos objetivo, integración de funciones, procedimientos de emergencia, procedimientos específicos frente a riesgos concretos, hablaremos del puesto de coordinación, del plan de emergencia para cada agente perturbador identificado previamente. Los agentes, lo primero que tendremos que hacer es determinar cuáles son esos agentes perturbadores y establecer una clasificación de los mismos para luego, para todos ellos, poner o definir, detallar el plan de emergencia. Evaluación inicial de daños de la emergencia y luego ya dentro del subprograma de recuperación tendremos informes de evaluación de daños de las brigadas. Igualmente hemos añadido brigada de carácter multifuncional y informe final de evaluación de daños. En cualquier caso, tal como recoge la normativa, pues tendremos el apartado de vuelta a la normalidad con la realización de inspecciones a las instalaciones, tal como estamos viendo del edificio para la vuelta a la normalidad, en el que aquí vamos a revisar el estado de conservación de las diferentes instalaciones, tal como observamos, sistemas automáticos de detección, sistemas manuales de alarma, etcétera, etcétera. Es decir, aparece, ya estamos viendo un informe bastante detallado que si lo imprimimos y lo cumplimentamos, pues obtendremos un informe completo para garantizar una vuelta a la normalidad efectiva y sin problemas. Bueno, y ya como complemento al anterior, que la NT 001 solo nos va a exigir su programa de prevención, auxilio y recuperación, en un supuesto dado que quisiéramos definir el plan de contingencias o el plan de continuidad de operaciones, tenemos herramientas suficientes como para definir estos planes. Luego ya vienen, como complemento a todo lo anterior, las especificaciones y una serie de anexos que pueden servir para cumplimentar o dar forma mucho más detallada y completa al propio programa interno de protección civil. Bueno, y esto de aquí sería en definitiva, es decir, yo creo que nos vamos al apartado este para que se pueda ver perfectamente cómo sería el árbol explorador, qué secuencia de trabajo se sigue. Bueno, coincide con la que define la NT 001, igualmente aquí, en el subprograma de recuperación, igualmente quedaría reflejado. Creo que con esto y con lo que vimos ayer, pues ya pueden tener una idea más o menos detallada del contenido.